inteligencia, de generar inteligencia acerca de la cibercriminalidad. Entonces, yo esta charla lo primero quiero que sea pues un poco dinámica en la medida de lo posible. Sé que cuesta empezar con las preguntas. Espero que después de la primera vayan todas un poco más seguidas. Así que como somos poquillos, prefiero que me vayáis interrumpiendo y preguntando dudas a luego esperar al final, que no dé tiempo si hay dudas de más, etcétera. ¿Qué voy a explicaros un poco en la charla? A mí cuando me contactaron para dar eso, un poco una visión de la Guardia Civil, de cómo estamos organizados en este campo, en la investigación del ciberdelito y qué hacíamos, pues me entraron las dudas de qué podía contar yo a los alumnos de la universidad. Y al final lo que terminé pensando es pues dar una pequeña introducción para acotar un poco el ámbito, porque a lo mejor puede ser muy amplio el ámbito del ciberespacio, pues para decir la parcelita en la que estamos. Luego tener un tiempo para explicar la estructura, cómo estamos nosotros organizados, también cómo estamos dimensionados y concretamente pues mi unidad, qué parte toca y cuáles son las unidades hermanas, digamos, las que están al mismo nivel. Y por último, pues contar un poco, pero esto ya en función de las dudas que vayan surgiendo y tal, eh, podemos modificar la longitud de esta parte, tiene flexibilidad, pero contar un poco pues los tipos de amenazas que investigamos, a qué nos enfrentamos y poner pues algún ejemplo de las actuaciones que realizamos. Entonces, en cuanto a la introducción, en cuanto a acotar la parcela, ¿qué investigamos nosotros? Pues hay muchas formas de dividir, digamos, el ámbito ciber. Nosotros elegimos esta categorización de tener tres subgrupos dentro del ámbito ciber. Me gusta hablar siempre de que nosotros no llamamos la ciberseguridad. Entendemos la ciberseguridad como la defensa frente a las amenazas. Defensa que puede ser defensa directamente, lo que conoceríamos más como Blue Team y todo eso, o probar. ¿Es? Hola. Probar las capacidades para ver que efectivamente nos estamos defendiendo bien. Luego tenemos la ciberdefensa, que esto ya es más una cuestión estatal, de defendernos de fuera, de otros países, en lo que comprende esta parte. Y luego ya tenemos el tercer grupo, que es la cibercriminalidad, que es el ámbito al que nos dedicamos nosotros dentro de Guardia Civil. ¿Qué entendemos por cibercriminalidad? Pues todos los delitos relacionados con el ámbito ciber, básicamente. Aquí no nos metemos en cuestiones administrativas o todo lo relacionado, yo que sé, con la ley de protección de datos, por ejemplo, que lleva la EPD. Nos metemos siempre y cuando esté en el Código Penal. ¿Qué llevamos dentro de cibercriminalidad? ¿Cuáles son las principales amenazas que llevamos nosotros? Primero las estafas, que a lo mejor es menos interesante, es menos técnico, entonces a la gente le suele interesar más, pero en cuanto a cantidad es el mayor problema realmente. Llevamos también los robos de información, la manipulación de información y los daños informáticos. Hay alguno que no he puesto ahí, pero tampoco podía poner la lista entera, no podía poner todas las amenazas que llevamos. Estas son las principales. Siempre tendemos a poner nosotros un poco los números que se manejan. Esto es estadística abierta y bueno, llevamos una tendencia ascendente desde hace ya muchos años que es preocupante y que es la que intentamos nosotros defender. Voy un poquillo rápido, también quiero pasar a la segunda parte, que creo más interesante. La estructura que tenemos nosotros. Mm, Imagino que no estoy tampoco muy familiarizados. Entonces, dentro de España tenemos dos policías estatales, dos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Que son Guardia Civil y Policía Nacional y que dependen del Ministerio del Interior. Hasta aquí todo bien. En cuanto al ámbito ciber, se puede complicar un poco porque hay más organismos, más entidades públicas que tienen sus funciones. Entonces, concretamente en el ámbito ciber, tenemos dos organismos. Uno es la OCC, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que en cuestiones ciber va repartiendo las tareas a un cuerpo o a otro, al Cuerpo Nacional de Policía o a Guardia Civil. Y por otro lado está CITCO, que es para cuestiones de crimen organizado y de terrorismo, que hace las mismas labores de reparto y de coordinación.
Y ya dentro de Guardia Civil, pues nosotros también tenemos que manejar nuestra ciberseguridad, así que tenemos una jefatura encargada de la ciberseguridad, pero por otro lado, la parte que yo creo que es más interesante también es donde estoy, así que obviamente es lo que voy a opinar. Tenemos la investigación y la inteligencia, y dentro de la investigación y la inteligencia nos encargamos dos jefaturas distintas dependiendo del ámbito, del tipo de delito más bien. Entonces, por un lado tenemos la jefatura de información, que se encarga, entre otros, principalmente de las amenazas de terrorismo y de desestabilización, y por otro lado tenemos la jefatura de policía judicial, que se encarga un poco del resto de delitos, de la generalidad de los delitos que afectan a los ciudadanos. Dentro de la jefatura de policía judicial es donde está, que ahora lo veremos, pues unidades como la Unidad Central Operativa, la UCO, que sale tanto en los periódicos, además últimamente está saliendo un poco más, otras unidades como la mía, y se dedican a la investigación de estos delitos desde la parte no puramente de investigación solo, sino de prevención, de investigación directa, de inteligencia, etc. Entonces, ¿cómo está organizada realmente? Dentro de la jefatura de policía judicial tenemos Unidad Central Operativa, UCO, Unidad Técnica de Policía Judicial, que es a la que pertenezco yo, y Servicio de Criminalística, SECRIM, con sus distintos departamentos o grupos encargados concretamente de la parte ciber. ¿Qué hace cada una? Pues en la UCO se llevan a cabo las investigaciones. Lo que terminan leyendo los ciudadanos en el periódico, en las notas de prensa, es: ha detenido a tantas personas por un ataque de ransomware, etcétera. Las investigaciones las llevan esta parte, la Unidad Central Operativa, las más importantes. Luego tenemos distintas unidades periféricas que llevan, a lo mejor, pues a nivel autonómico, las de relevancia. Luego, por otro lado, tenemos mi Unidad Técnica de Policía Judicial. Nos encargamos más de un ámbito más estratégico, apoyamos más la coordinación, no solo nacional, entre nuestras unidades, que es muy importante porque el ámbito ciber, a lo mejor otros ámbitos como los robos en viviendas, están más localizados en un territorio, en una demarcación concreta. Sin embargo, en el ámbito ciber podemos tener casos que se nos relacionen, pues yo que sé, una provincia como Segovia a las Islas Canarias, ¿vale? Entonces es algo más complicado y por eso hubo que crear un grupo dedicado a esto. No solo nos dedicamos a coordinación, y no solo a la nacional, sino también a internacional, sino que nos dedicamos también a análisis de inteligencia. Con todos los datos que tenemos en Guardia Civil, tenemos distintas bases de datos, al final se complica un poco, pero nos apañamos bien. Con todos los datos que tenemos generamos distintos informes de inteligencia que damos a las unidades investigadoras. Entonces, si por ejemplo se recoge una denuncia de un ciudadano en un sitio y nos damos cuenta de que ese mismo modus operandi se está dando en distintos puntos de la geografía española, pues entonces generamos un informe, lo presentamos a la unidad correspondiente, dependiendo de la entidad, pues como he dicho antes, a las unidades periféricas que se encargan de la parte autonómica, o si no, a la UCO para que haga una investigación pues de mayor entidad, y con esta información ellos ya comienzan a trabajar, ponen en marcha todo el proceso judicial y ya se hace la investigación. Y por último, la tercera pata que tenemos, la de servicio de criminalística, es principalmente la que se encarga de la parte forense, del forense digital. Sí es cierto que a nivel periférico se tienen pequeños grupos encargados de eso. Hay veces que incluso los mismos que hacen investigación tienen que realizar estas labores, pero al final este servicio de criminalística son los que llevan los casos también un poco más grandes a nivel central, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de amenazas solemos encontrarnos? Pues yo quería poner quizá el ejemplo más común, que a lo mejor no es el más llamativo, aunque lo he querido enfocar en algún caso curioso, pero es la principal amenaza que manejamos hoy en día para el ciudadano, que es el tema de la ingeniería social. Entonces, aquí hay, bueno, de Kevin Mitnick, creo que lo conoceréis de sobra, una frase que dijo que es: "There is no patch for stupidity". Y es que efectivamente podemos poner todas las trabas en cuanto a todas las trabas a la ciberdelincuencia o a los actores principales, que lo que no podemos parchear es a las personas y a que cometan errores. Entonces, ¿por qué la ingeniería social es
tan importante, porque al final es el punto débil y es lo que no podemos combatir. ¿Qué tipos de ingeniería social tenemos? Pues podemos hacer dos divisiones principales, por los medios o por los objetivos, ¿vale? Estos son generalidades, luego ya puede haber algunos que no encajen en ninguno de los grupos, pero tenemos, por ejemplo, emails o spam. Cuando os pongo emails es también pues SMS, que ahora están, bueno, se llevan más, o llamadas, etcétera. Luego la física, la ingeniería social física, y por último en páginas web lo dividimos, que esto es lo típico, pues ya no solo el SMS que me pasan o el email que me pasan con el enlace, sino que la gente proactivamente se meta en esta página web que le engaña y le lleva pues, a hacer una acción que realmente no quiere. ¿Y cuáles son los principales objetivos? Pues por un lado la banca, quizá es lo más común y el target, el objetivo más extendido entre los ciberdelincuentes, que es pues, conseguir credenciales bancarias de las víctimas. Por otro lado, los objetivos de contraseñas, que no sirven solo para hacer transferencias de dinero desde las cuentas de las víctimas a cuentas de los autores, sino también para hacer otros ataques más elaborados, como por ejemplo conseguir contraseñas del departamento financiero de una empresa y poder hacer las transferencias de la empresa o de la parte de seguridad de la empresa y luego pues descargar malware, etcétera. Y luego ya la parte, efectivamente, las descargas o la instalación de malware. Os quería poner aquí unas frases para que veamos la importancia de la ingeniería social y sobre todo lo que más me gusta es lo de arriba, porque la única computadora segura es la que está desenchufada. Pero con la ingeniería social, ¿qué podemos hacer? Tener la oportunidad de convencer a alguien para que la enchufe. Entonces, realmente es un poco donde hay que poner los esfuerzos o lo que más vemos y también es lo más peligroso y lo que estamos viendo que es que por mucho que intentemos combatir, no lo conseguimos. Y quiero poneros un ejemplo, bueno, viene un poco más adelante creo, si en la siguiente diapositiva empezamos un ejemplo de alguien que se supone que tiene un bagaje un poco más técnico y unos conocimientos un poco más avanzados. Pero aún así, ahora podremos comprobar que nadie está exento de caer en este tipo de ataques. Entonces, ¿cuáles son las características que necesitamos para mejorar la ingeniería social y que al final se la podamos colar hasta a las personas más expertas o con más conocimientos? Pues por un lado tenemos la reciprocidad, que es al final yo te doy algo, tú me das algo. Entonces, si yo voy ofreciendo como autor de esta ingeniería social, si voy ofreciendo, oye, es que esto es una acción que te va a ofrecer una rentabilidad muy grande, tal, o que necesito, para yo poder ayudarte, necesito que tú hagas X, necesito que pinches en este enlace, que rellenes aquí tus datos, etcétera. Reciprocidad. Luego solemos tener la característica de urgencia, que pues esto se da mucho, os habrán llegado seguramente SMS diciendo, han accedido a tu cuenta bancaria, pincha ahora mismo en este enlace para poder corregirlo y que no te roben todo tu dinero. Pues aquí tenemos los motivos de urgencia. Luego tenemos la consistencia. Al final, cuanto mejor sea la excusa, cuanto más consistente sea, más probabilidades habrá de que la víctima se lo crea y que termine haciendo la acción que le perjudique. En cuarto lugar tenemos, los números están mal, en cuarto lugar tenemos la confianza, que es que nos dé confianza. Volviendo al caso este de la entidad bancaria, siempre suele ser tu gestor. Soy tu gestor, que he visto que han accedido a tu cuenta bancaria y quiero defenderla. Confianza. O la validación social, que no tiene por qué ser con personas que conozcamos directamente, sino buscarlo en internet. ¿Qué problema teníamos ahora con todo el tema de los SMS? Que no tanto, sí, no, el SMS, perdón. Que buscábamos el SMS en internet y nos salía que era del banco realmente, o nos llamaban de un teléfono y con el spoofing del número de teléfono lo buscábamos en internet, 91 tal, ah, mira, si es el Banco Santander, efectivamente el que tengo, pues aquí tenemos la validación. Y luego la autoridad. Esto se da, a lo mejor quizá en este último ejemplo no tanto, pero tenemos un tipo de estafa muy común a empresas que se llama el fraude al CEO. Entonces no es lo mismo que el becario, por ejemplo, de una empresa pida al departamento financiero que haga una transferencia, así yo me hago pasar por el CEO. Hago un análisis previo, estudio a esa empresa, estudio quién es el CEO, desde qué correo suele hablar,
toda la infraestructura un poco tecnológica de la empresa y termino haciéndome pasar por el CEO para pedir esta transferencia de dinero al departamento financiero. Y aquí empezamos con el ejemplo. ¿Qué es lo primero que hacen para preparar todo el tema de la ingeniería social? Pues crear un ecosistema. Al final lo que conocemos, no sé si es muy extendido, pero en el mundillo como sock puppets, los perfiles falsos, ¿vale? Pues vamos a empezar trabajando y creamos varios que además luego podamos hablar desde unos con otros. Es decir, le voy a dar más importancia si yo creo un hilo de Twitter, o de X ahora, si yo creo un hilo de Twitter y me voy contestando sobre ese hilo con otros perfiles falsos, parece que lo está viendo más gente, realmente soy el mismo. Pero eso para la víctima es transparente y no lo sabe en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo primero? Crear el ecosistema. Como veis ahí, pues distintos perfiles de Twitter. Es un poco antiguo, todavía era Twitter. Distintos perfiles de Twitter en los que se ve ahí web developer, kernel and browser security researcher, ¿vale? Todo relacionado con el tema de ciberseguridad, ¿vale? Ya veremos que para encontrar pues exploits, etcétera. Seguimos un poco con la preparación del ecosistema y nos empezamos como a publicitar, ¿vale? Entonces, pues ponemos en un blog el análisis que hemos realizado sobre una nueva vulnerabilidad, bueno, una forma nueva de explotarla. Ponemos luego tweets, como ya hemos dicho. Si vemos en la diapositiva anterior, Dev0x, James0x, ¿vale? Vemos aquí que todos están creados, ¿vale? Nos vamos contestando, vamos publicando pues pequeñas muestras para que la gente vea, oh sí, que de verdad estos lo han estudiado y han encontrado una nueva vulnerabilidad o una forma de explotarla. Y aquí, si echamos un ojo rápido, pues vemos que se han creado todas estas cuentas, ¿vale? De Twitter, de LinkedIn, para la clave, de Telegram, etcétera. Y luego empezar los contactos, ¿vale? Como ya he dicho antes, contestar sobre el mismo hilo de Twitter. Se mezcla un poco con lo que había en las diapositivas anteriores. Las visitas del blog y todo eso. Y llegamos a la parte fuerte y pica nuestra víctima. Nuestra víctima pone que puede confirmar porque un usuario de Twitter le ha enviado evidencia de eso. Aquí ponen, bueno, que al final terminan pasando a Telegram, ¿vale? Le envía la clave y todo para poder contrastarlo. Y llegamos a la parte interesante, que es que de repente se da cuenta de que está infectado y de que tiene la parte de la Stage 2 oculta en las claves de registro del host. Entonces le pregunto a tu usuario, ¿pero tenían una escapatoria de la máquina virtual? No. I stupidly visited my host, with my host, la página. ¿Qué era lo que había hecho? Que la página donde tenían montado todo el blog, esa era la página real del ataque y era la que explotaba la vulnerabilidad que el autor estaba utilizando. Así que hasta el que se supone que sabe un poco puede caer en este tipo de ingeniería social. Y efectivamente es que no hay parche para la estupidez. ¿Vale? Si leáis un poco más acerca de cómo fue todo esto, pues es bastante gracioso porque es que podemos tener una única columpiada, un único fallo y efectivamente eso, porque aunque tomemos todas las medidas de utilizar una máquina virtual con varias medidas de seguridad y tal, podemos caer en lo más simple. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No ha habido todavía nadie que se haya arrancado a alguna pregunta ni nada? Bueno, los principales objetivos del phishing. Generalmente, ¿a quién ataca todo el tema de la ingeniería social? ¿O por quién van? Porque el ejemplo anterior está muy bien, graciosete y tal, pero realmente es muy difícil ir a por estos objetivos o ir a por estas víctimas para los autores, porque al final lo tienen que preparar mucho más que si preparan el ataque para alguien que no conoce tanto de la parte de informática. Entonces, ¿cuáles suelen ser los objetivos más comunes? Pues las tiendas online, el e-commerce, los portales de internet, los bancos, sistemas de pago, también ahí vemos donde hay dinero, ¿vale? La agencia tributaria, Carrefour, que ya no solo los targets, sino lo que utilizan, ¿vale? Lo que utiliza el ciudadano común,
¿vale? Pues estimado cliente, bueno, todos estos ejemplos ya los conocemos y a cada día muchos de nosotros nos llegarán SMS con email, con enlaces fraudulentos. Antes sí que se llevaba un poco más los emails, que eran así más vistosos, pero ahora lo que se lleva es por el tema de SMS, de llamadas telefónicas directamente con spoofing, etcétera. Entonces, bueno, hay todavía mucha gente que no se fija en los dominios o que no se fija bueno, en los dominios del correo o en los dominios de las páginas web en las que va a pinchar, ¿vale? Y aquí tenemos un poco unos datos, que es que vemos que el tema del spam en el correo está disminuyendo, ¿vale? Muy poco a poco, pero está disminuyendo. Esto sí que es cierto que, bueno, pues si tenemos que es de 2021 y ha seguido disminuyendo, tampoco le voy a descubrir nada a nadie con eso. Sin embargo, no es que esté disminuyendo la cantidad de estafas que se están haciendo, simplemente el correo está migrando a otro tipo de contacto con la víctima. Y ya no solo el SMS o las llamadas, sino también pues bueno, aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp y todo esto. La segunda parte, esto hemos visto pues la parte de la ingeniería social, ¿vale? Que es el vector de ataque. La segunda parte que hacen en los casos más complejos, ¿vale? Los más simples es directamente el vector de ataque en la parte de la ingeniería social, pero luego simplemente hacen una transferencia bancaria, porque con eso ya consiguen todo y ahí directamente no tienen que poner ningún, vamos, que infectar la máquina con ningún malware ni activarlo. Entonces, en ataques un poco más complicados, sí que utilizan malware y tienen distintas formas de infectar las máquinas con malware, que es un número ahí. Pero las técnicas habituales que utilizan son, pues, preparar toda la parte del SEO, ¿vale? Para que las víctimas tengan un fácil acceso y entonces sea más probable que se descarguen ese malware. El tema de los anuncios, que también es muy peligroso porque pinchamos y al final nos metemos en páginas que no debemos o damos, aunque sea sin querer, ¿no? Es que esta imagen le he pinchado sin querer y me ha descargado un archivo y hay muchas víctimas, a lo mejor que no se dan cuenta, la parte de navegación web, el clickjacking, las descargas, ¿vale? Y por último el spear phishing, que sí que es un caso un poco más concreto y que afecta más a las empresas, ¿vale? El spear phishing lo que conocemos como un phishing dirigido, pues un email, por ejemplo, en el caso que ponía antes, a un departamento financiero, esta vez en vez de pidiendo que se haga una transferencia de dinero, diciendo, joder, no puedo abrir este documento Word, por ejemplo, que tiene habilitadas macros y que lo que hace es que me descarga un malware, pues cosas de este estilo. Esto yo creo que lo conoceréis de sobra, los componentes de un malware. ¿A qué nos enfrentamos? Pues normalmente a troyanos, ¿vale? ¿A qué tipo de malware en estas ocasiones? O lo que persigue la ingeniería social, a troyanos. Aunque también, bueno, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy grande el tema de los ransomware, que ya no solo es que tengamos que la infección y el tener que descifrar, sino que desde hace también un periodo de tiempo no muy grande, lo que están haciendo es extorsionar, vamos a publicar todos los datos que os hemos robado, que os hemos cifrado, etcétera. ¿Qué diferencia hay que la gente a lo mejor no lo conoce entre los virus y los gusanos? Al final, lo que más nos enfrentamos, quizá por simplicidad, pero probablemente sea la parte de los virus, que es una distribución un poco más a mano, digamos, aprovechando todo esto de la ingeniería social. Antes pues se llevan más la parte de la distribución automática. Y aquí tenemos la etapa de vida de un virus. Tenemos distintas fases, el diseño, se hace ad hoc, también esperando que con la campaña de ingeniería social pique una víctima muy concreta, pues lo diseñamos teniendo en cuenta eso. Luego el tema de la replicación, que puede ser o no, como hemos visto, automática o que sea más manual. Luego el lanzamiento, detección, incorporación y ejecutar la rutina de daño, ya la activación. Lo que os comentaba antes del ransomware, ¿vale? Antes veíamos más troyanos, ahora cada vez vemos más ransomware en cuanto a los ataques, en cuanto al malware que se utiliza.
tenemos ahí distintas familias. También ahora en uno de los ejemplos que os he puesto, pues tenemos el caso de Lockbit, que Guardia Civil participó bueno, en la última investigación que se les hizo. Pero como vemos ahí, pues tenemos por ahí Revil, Thanos, Ryuk, ese es uno de los grandes conocidos, Conti. Al final, pues es una de las grandes amenazas y los grupos que hay detrás, pues son difíciles de trabajar. Y luego ya, pues los ejemplos que quería poner, no tanto el Hall of Fame explicando los autores concretos, sino los casos que hemos tenido nosotros un poco de éxito. Pues por un lado quería enseñaros lo de Lockbit 3.0, que fue el año pasado, fue a finales de 2024, y pues aquí hubo muchas partes involucradas, muchas policías distintas involucradas. Guardia Civil participó tanto en la investigación como en la fase de detención. Aquí nosotros tuvimos un detenido que era pues de la parte alta de la estructura de Lockbit 3.0. Al final, pues, bueno, se han recuperado, aunque sí que es cierto que que se detuvo a gente muy importante y se bloqueó parte de la infraestructura que utilizaban. Y luego también, pues, tenemos por ahí el ejemplo de ataques realizados a entidades públicas, que esto fue a principios de este año, y que se terminó deteniendo al atacante, que había sido, pues, no recuerdo qué edad tenía, ya era mayor de edad, pero un autor bastante joven que estaba haciendo ataques por un lado a entidades públicas, por otro lado al sector público, pero afectó a muchas organizaciones distintas. A más de uno le sonará el nombre. Neitoja. No visteis ninguna noticia. Y esto era un poco todo. Ahora lo que esperaba sobre todo era a ver si alguno tenía alguna inquietud, alguna duda que resolver, también de lo que hacemos. Intentar poner un ejemplo de las amenazas que trabajamos. Tampoco voy a explicar mucho cómo lo hacemos porque sois unos estudiantes de ingeniería informática bastante espabilados seguro y tampoco hay que dar muchas pruebas de ello. Entonces, bueno, alguna duda que surja, creo que pasamos el... Tema, es decir, has comentado que hay diferentes tipos de ataques, pero ¿cómo de común son? Es decir, es habitual detectar fácilmente varios al día o es puntos esporádicos de que alguien de repente se hace con un toolkit y empieza a propagarse de forma muy rápida? ¿Cómo es un poco? Entiendo que los ataques más avanzados, digamos, los que se relacionan más con malware, es tu pregunta. Al final, esto sí que va por campañas y van saliendo nuevos grupos que ofrecen nuevas herramientas. Entonces, normalmente detectamos una campaña y nos damos cuenta de que a varias empresas han sido afectadas. También depende cómo venga la información, porque si la información nos viene por el ciudadano porque ha sido infectado, pues sí que es cierto que es más difícil. Primero porque el ciudadano muchas veces no sabe lo que ha pasado, no termina de comprender el alcance que tiene o qué tipo de ataque ha tenido. No saben mucho siquiera si ha sido pues un ransomware o otro tipo de malware. ¿Vale? Entonces, si nos damos con este caso, con el que viene la víctima, la información, solemos tener menos información, menos casos relacionados y tardamos más en darnos cuenta. Si viene de la parte de investigación, tanto inteligencia propia que generemos nosotros, que analicemos nosotros, que estudiemos nosotros el caso, como si viene de fuera y se nos comunica, porque la verdad que la colaboración entre policías de distintas partes del mundo es muy ágil aquí, ahí sí que tenemos como una visibilidad mucho más completa de lo que está pasando. Entonces, en cuanto a casos, diariamente tenemos información de las dos partes, pero normalmente va por campañas. También, si es la segunda situación, la que viene la información de fuera por fuentes propias, pues se suele dar porque se hace una investigación, pongamos un ejemplo, se hace una investigación por otra policía o por nosotros y entonces detectan el command and control y de ahí van viendo
todos los que han sido afectados o cómo se ha distribuido, ¿vale? Todas las víctimas. Entonces es como de golpe. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, hoy hago una investigación en marzo y el mes que viene distribuyo esa información de golpe. El país al que le llegue la información tendrá 50 casos, 100 casos. Entonces sí, en ese aspecto es como de golpe en función de la campaña, en función del grupo y también por otro lado en función de las investigaciones que se estén realizando, porque es un trabajo, bueno, es una investigación larga y difícil la de un grupo, porque toma muchas medidas de seguridad y es complicado averiguar toda su infraestructura, cómo están trabajando, a quién están afectando y todo eso. No sé si responde a la pregunta, ¿hay alguna cosilla más? ¿Alguna duda más por ahí? Yo tenía una pregunta sobre cómo entras a estos puestos de trabajo. ¿Entras a través de la oposición, con las pruebas físicas, médicas, etcétera? ¿O cómo se entra? A ver, para entrar a Guardia Civil se puede entrar en dos posiciones, digamos. Tenemos nosotros varias escalas, la escala de cabos y guardias, escala de suboficiales y escala de oficiales, que son un poco los grupos, ¿vale? Para entrar. Entonces, el grupo en el que se empieza desde más abajo, que es el de la escala de cabos y guardias, se puede entrar desde guardia y es con una posición que el límite de edad es hasta 40 años. Al final, pues te tienes que preparar un temario, tienes un examen teórico. Esto tampoco lo tengo yo del todo controlado, ¿vale? Pero tienes examen teórico, tienes psicotécnico, tienes prueba de ortografía, pruebas físicas y creo que médicas también. Entonces, si vas pasando todas las pruebas, al final, donde cae más gente en la parte teórica o en la parte de la ortografía, que la gente se suele dar ahí, eh, bueno, de bruces contra un muro bueno, prefiero no opinar de ello. Entonces, estas dos pruebas son las más limitantes, las que la gente suele caer. Y luego, como he dicho, tienes otra alternativa, que es entrar directamente a la escala de oficiales, ¿vale? Dentro de la escala de oficiales tienes dos formas de entrar. Antes solo había una, cuando yo entré solo había una. Yo soy teniente, que pertenecemos a la escala de oficiales, que es por selectividad. Hacia selectividad, e igual que te metías al grado de ingeniería informática, pues te podías meter a la Academia General Militar, que es la academia de oficiales del Ejército de Tierra. Pero ya entrabas como para salir de Guardia Civil. Entonces, ¿esto qué requiere? Bachillerato selectividad. En mi año 2015, ya hace algo, se quedó en 11,8 la nota de corte, ahora estaba rondando el 13, es un poquillo alta. Y luego ya la tercera opción, segunda para la escala oficiales, es la entrada con titulación, ingresar con titulación. Es algo bastante reciente, este año es el segundo que se ha cogido y al final lo que piden es un poco lo mismo que para entrar de guardia que hemos visto, pero además piden tener una titulación. Es una posición distinta, no compites contra la misma gente, digamos. Piden tener determinados grados, no me lo sé de memoria, la verdad, pero toda la información está en internet, en la página de Guardia Civil. Piden tener grado concreto y luego se pasan también pruebas de pues la parte de teoría, también parte de pruebas físicas, parte de pruebas médicas, etcétera. Pues no sé, decir, has hablado mucho de ataques de ransomware que son muy comunes y es decir, es sobre todo común, imagino, porque también es muy lucrativo para los atacantes, pero otros ataques no se consideran o no se ven tanto porque son difíciles de detectar, porque no, es decir, por ejemplo, yo que sé, Rubberduckies, que es algo menos común, imagino. O, bueno, también has mencionado el tema de ingeniería social. Bueno, coméntame. A ver, aquí la principal distinción, bueno, esto al final, digamos como una línea recta en una gráfica, ¿vale? Entonces, tenemos la complejidad versus que la complejidad implica más costes, ¿vale? Para hacer el ataque. Y luego, por otro lado, tenemos
el dinero que van a obtener, ¿vale? Entonces, tenemos casos en los que tenemos muy poco coste para hacer este ataque, como son los casos de phishing, que es muy barato y muy fácil. Y entonces lo que tenemos es cómo llegamos al mínimo de dinero que queremos conseguir para ese tipo de ataques que no nos ha costado nada con más gente. Son ataques que son muy poco lucrativos, ¿vale? Porque a lo mejor a cada persona, a cada víctima le estafan, pongamos un ejemplo, 50 euros, pero si cojo 50 euros de 10.000 personas, pues ya ahí sí que estoy sacando más dinero. Y sin embargo, luego tenemos otro tipo de ataques, que son los que hemos visto de ransomware y esto, que son mucho más caros de realizar, porque bueno, ahora en todo el tema bueno, no solo en el cibercrimen, sino en el crimen en general, en todos los delitos, tenemos las modalidades de crimen como servicio, ¿vale? Entonces eso se compra. Por ejemplo, el ransomware son programas de afiliados, lo que se tiene, pero los programas de afiliados esos son bastante caros. Entonces, yo por ese dinero voy a tener que ir a por un objetivo mucho más, que tenga mucho más dinero, que pueda conseguir lucrarme de una forma mucho más grande, ¿vale? Entonces, no sé si te resuelve la duda o no. Tenemos esos dos tipos de ataques. Se dan los que son más fáciles pero afectan a más personas, se dan en mayor cantidad. Los que son más caros de realizar, pero sí que espero lucrarme mucho más, se dan en menor medida. Al final están un poco compensados. ¿Alguna duda más por ahí? Bueno, pues yo creo que con esto la gente tiene mucha hambre y se quiere ir a comer. Así que podemos acabar ya por aquí.